¿Por qué Paolo Maldini nunca ha ganado una Copa del Mundo? Hoy tenemos invitado para resolver esta duda. Comenzamos. ¿Qué tal, amigos y amigas del canal, amigos y amigas de Soy Calcio? Grazie ragazzi, forza Soy Calcio, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en el canal en Soy Calcio. Hoy vamos a retroceder un poquito en la historia para conocer a una de las grandes, o la mayor, o increíblemente grande, por supuesto, eso sí, es totalmente objetivo, figuras del calcio, y es Paolo Maldini. Para ello me he traído a Joel Sierra. ¿Qué tal, Joel? Bienvenido, es un auténtico placer tenerte por aquí, porque tengo que reconocerle a todo el mundo que te puede leer en Esfera Sports, también en Twitter, hemos dejado tu cuenta aquí debajo, y que para mí es un auténtico placer porque yo personalmente aprendo muchísimo de ti en lo que se refiere a fútbol italiano y fútbol español también, porque también sigues mucho el fútbol de acá, pero de verdad es un placer y a todo el mundo le recomendamos que te siga. Hola Irati, ¿qué tal? Nada, un placer, el placer es mío, como te digo, y estoy encantado de estar aquí con todos los amigos de Soy Calcio. Pues como te comentábamos, vamos a hablar un poquito de Paolo Maldini, ¿no? Porque al final, obviamente, es uno de los grandes nombres de la historia del fútbol italiano, ¿no? Y vamos a intentar centrarnos no en su carrera como futbolista de club, que ha sido impresionante, ¿no? Todo lo que ha sido capaz de ganar con el Milan, además de ser capaz de permanecer en un club, ¿no? Que eso a día de hoy lo vemos como algo prácticamente imposible durante 25 años, desde el 84 hasta 2009, que se retiró. Sino que vamos a centrarnos un poquito más en su trayectoria como futbolista de la Azzurra, y él lo decía en una entrevista como perdedor. Vamos a intentar luego llegar a la conclusión final si es uno de los grandes perdedores de la historia o no, pero lo que está claro, Joel, es que no ha ganado nunca un mundial, y de primeras, así como contexto, como introducción, nos choca bastante que un jugador como Maldini nunca haya estado ahí arriba celebrando una Copa del Mundo. Sí, totalmente. Cuando uno piensa en los grandes jugadores que no han ganado un mundial, pues Maldini es de los primeros que se te viene a la cabeza. Pero también te digo que ojalá ser tan perdedor como ha sido Paolo Maldini en su carrera, con 5 Copas de Europa, etcétera. Pero Sí. sí, da un poco de pena, de rabia, ¿no? Cuando uno se pone a repasar esos nombres que han sido campeones del mundo, encontrarse con que Maldini se retira justamente en el mundial anterior a que Italia gane esa Copa del Mundo en 2006, que es realmente una generación a la que, si no pertenece al 100%, porque él, como comentabas, debuta muy joven en el Milan en los años 80, sí que en cierta forma lideraba esa generación de los Cannavaro, Nesta, Buffon, era el líder sobre el campo de esa generación. Y es un poco como si formara parte de esa selección, de ese grupo, pero claro, al final no levanta la copa, no gana el mundial, y es una espinita que está ahí en su carrera, evidentemente. Exactamente, ahora vamos a hablar de ello, porque al final muchas veces nos preguntáis por qué Maldini no está en 2006. Es una pregunta recurrente y vamos a intentar explicarlo porque, a ver, él seguía jugando en el Milan, podía haber estado, y ahora vamos a ver que incluso intentaron que estuviera, aunque él no quiso ir. Si empezamos un poco a hablar de su trayectoria con la selección italiana, hay que comentar que él es uno de los jugadores que más presencias tiene con la Churra, tiene 126. De hecho, ahora mismo me acaba de bailar el dato, pero estoy entre él o Buffon. No creo que es Buffon el que tiene más presencias con la selección italiana. Y el caso es que debuta muy pronto, como tú comentabas. Debuta en el 88 en un amistoso ante Yugoslavia, y es a partir de ahí cuando se empieza a establecer de forma clave para los diferentes técnicos, porque obviamente es una pieza clave en el lateral izquierdo de aquel Milan ganador de Arrigo Sacchi. Y la primera gran cita, Joel, nos llega en el Mundial del 90. O sea, es el primero de los mundiales que se queda con la miel en los labios Maldini, porque además es un mundial muy doloroso para los italianos, por cómo se pierde y por dónde se juega, porque es un mundial que se juega en tierras italianas y que hay que recordar, los argentinos lo sabrán, Argentina gana a Italia en la tanda de penaltis en semifinales. Sí, muy, muy doloroso. Además es el famoso partido que se juega en Nápoles, una gran idea de la Federación Italiana, poner a Maradona a jugar en Nápoles contra Italia. Sí que decían, yo te interrumpe, decía la gente, o sea, comentaba, no sé si es muy, se ha mitificado o no, que en el propio Nápoles había más gente de Nápoles que iba con Argentina que con Italia. O sea, no sé si es un poco exagerado, pero se comenta. Sí, bueno, yo me lo creo, ¿no? Viendo la historia de Maradona en Nápoles es bastante creíble. Es verdad que uno ve el partido y el público anima a Italia, pero hay como una sensación un poco extraña. Respecto al Mundial en sí, a la competición entera, Maldini juega todos los partidos, es Azeglio Vicini, el seleccionador de Italia en ese Mundial, un técnico que fue criticado, y es cierto que es un técnico un poco defensivista, como se dice en Italia. Él jugaba con 5 defensas, Maldini era el lateral, carrilero izquierdo, un centro del campo con 3 hombres, 2 de ellos muy, muy trabajadores, sobre todo jugaban Fernando de Napoli y D'Agostini, y arriba 2 puntas, uno solía ser Baggio, que precisamente en este partido contra Argentina no lo pone de titular, quién sabe por qué, cuando era el jugador más decisivo de ese equipo.
juega Viali, que hace un partido realmente bastante discreto, y el otro es Salvatore Schillaci, que es el clásico goleador italiano que aparece de 4 en 4 años, lo que parecía en esa época, ¿no? Entonces Italia sí que hace un torneo bastante serio, manejándose en marcadores siempre cortitos, compitiendo a su forma, lo que era su forma clásica entonces. Y el partido contra Argentina sí, Argentina es cierto que empieza dominando, yo diría que juega mejor que Italia. Vicini saca a Baggio por Viali en minuto 70 más o menos y el partido ahí empieza a cambiar. Baggio tiene una falta que puede ser el gol de Italia, el partido llega a la prórroga, sigue siendo muy trabado y al final la resolución en los penaltis, que es la primera vez en la carrera de Maldini en los mundiales en el que la suerte, que siempre le fue esquiva, pues empezó a darle la espalda, ¿no? Sí, veremos que, por desgracia para él, no es la primera vez que se cruza con una tanda de penaltis. Sin ir más lejos, nos vamos al famoso Mundial del 94, que os dejamos aquí arriba un vídeo que grabamos con Sergio Cortina en el que repasamos un poco cómo fue aquel torneo en clave Italia. Obviamente todos recordaréis aquella final ante Brasil, ¿no? Y la primera tanda de penaltis que decide un Mundial de fútbol llega precisamente en el 94 con Italia como protagonista. Y de nuevo, ya en el 90 Italia se había quedado en el camino. Aquí está todavía más cerca de ganar la Copa del Mundo, pero ese penalti fallado por Baggio, antes habían fallado tanto Massaro como Baresi, es decir, lo comentamos en aquel vídeo. O sea, al final se culpa a Baggio, pero ya habían fallado antes otros jugadores. Y si luego metía a Brasil, aunque hubiera marcado Baggio, la cosa se hubiera acabado igual. Pero bueno, se centraliza todo en Baggio y el caso es que Maldini, una vez más, estaba ahí en un torneo en el que tuvo que jugar prácticamente de todo porque hubo múltiples lesiones. Baresi se lesiona y aparece de forma milagrosa en la final otra vez, pero está claro que fue una prueba de fuego más para Maldini. Maldini está a la altura porque Italia hace un torneo también milagroso, porque de la nada va creciendo, avanzando rondas hasta meterse en la final, pero de nuevo la suerte pues no le acompaña a Paolo Maldini ni a Italia. Totalmente, sí, sí. Maldini parte como lateral izquierdo, que es la posición en la que jugó en 1990, pero como comentas, la lesión de Baresi creo que es en el segundo partido contra Noruega y esa recuperación después express, que sí que llega a la final, Maldini entonces pasa al centro de la defensa. Y es en esa época en la que empieza a jugar como central. Lo había hecho antes, en la final de la Champions del 94 contra el Barça, es una de las primeras veces de los partidos grandes en los que juega como central, porque ahí no estaban ni Costa Curta ni el propio Baresi, juega al lado de Filippo Galli y hace un partido fantástico, controlando a Romario, siendo muy agresivo en la anticipación, lo aleja muchísimo del área. Y en ese Mundial, a partir de la lesión de Baresi, pues vuelve al centro de la zaga y cumple, como siempre ha cumplido Maldini. Es verdad que ha sido el mejor lateral izquierdo, si no de la historia, de Italia seguro, pero como central también era un futbolista fantástico. Además venía de ese sistema, primero con Sacchi, que empezaba a implementar la defensa en zona, entonces era un defensa muy agresivo, anticipaba muy bien, no dejaba prácticamente pensar al delantero y eso lo hacía tanto como lateral, que sí que en esos años tenía un poco más de despliegue, como central. Italia va avanzando en ese torneo y llega a esa final, vuelve Baresi, pero aunque Baresi vuelve para la final, Maldini sigue como central, se mantiene como central, es Benarribo creo que el que juega como lateral izquierdo y Musi como lateral derecho. Y bueno, un partido muy cerrado, un partido trabadito, un partido con poquitas ocasiones, que al final se decide como se decide, ¿no? Sí, pero diréis, es imposible que vuelva Maldini a perder un partido de Mundial en los penaltis. No, no es imposible. Llegamos al Mundial del 98, Francia, un Mundial que fue también precioso como lo había sido del Mundial 94, y otra vez los penaltis aparecen en el camino de Italia y de Maldini. En este caso es Francia la anfitriona, y esta vez los que fallan son Albertini y Di Biagio. Y hay que recordar que Italia tiene contra las cuerdas a Francia en los cuartos de final, creo que era así, que es el posterior campeón, ¿no? Esa Italia de Cesare Maldini, precisamente. Maldini, Paolo, comentaba en una entrevista reciente que si pudiese haber elegido, evidentemente le hubiese elegido ganar ese mundial con su padre como seleccionador, hubiese sido muy especial. Y Maldini juega ese mundial, sí que lo juega de nuevo como lateral izquierdo. Venía de una época realmente mala en el Milan, que es la vuelta de Capello. El Milan se pasa 1 o 2 años en mitad de tabla sin pena ni gloria, pero Maldini vuelve a responder. Además es una defensa la que tiene Italia en ese torneo que en un principio es maravillosa, ¿no? Con Cannavaro, con Nesta, con el propio Maldini como lateral izquierdo, hasta que llega la lesión de Nesta otra vez, que es otra constante en la carrera de Nesta, que trastoca todos los planes, y entonces Maldini tiene que volver a jugar como central algún ratito. Es verdad que entra Bergomi, que es muy veterano, pero también entra y sustituye a Nesta y lo hace bastante bien.
Y concretamente en ese partido contra Francia de cuartos de final, es verdad que Francia empieza mejor el partido, tiene una ocasión, creo que es con un tiro cruzado de Zidane, pero Cesare Maldini le pone un marcaje con Pesotto a Zidane que yo no sé cómo no acabó harto de él. Lo controla bastante bien Italia y al final saca a Baggio Maldini y tiene una ocasión Baggio con una volea al final que puede ser el gol de la victoria para dejar a Francia atrás y quién sabe lo que hubiese pasado, ¿no? Se hubiese metido en semifinales y quizá se hubiese clasificado a la final, hubiese tenido esa revancha contra Brasil o estando Maldini en el campo igual hubiese sido otra vez la misma historia, ¿no? Y yo el primer mundial del que sí me acuerdo, aunque vagamente, es el mundial de 2002. Y la verdad es que, obviamente, aquí cuando hablamos de este mundial, lo primero que se nos viene a la cabeza son muchas polémicas, muchos arbitrajes extraños y muchos equipos raros también en rondas finales, ¿no? Caso de Turquía, que llegó muy lejos, caso de Corea, digo raros porque no es habitual que estén tan lejos, ¿no? E Italia se encontró en la primera ronda eliminatoria después de pasar fase de grupos con una de las anfitrionas, con Corea, y con aquel terrible arbitraje de Byron Moreno, que todavía será recordado en Italia como uno de los peores arbitrajes de la historia. No creo que Byron Moreno pueda veranear en el sur de Italia cómodamente, porque se le echarán encima. Pero la verdad es que aquel partido en Daejeon, que ya empezaba mal, porque tú hablabas antes de que Nesta estaba lesionado, obviamente aquí vuelve a quedar lesionado, en el 2006 veremos que se vuelve a lesionar, y aquí que tampoco estaba, era Cannavaro, que estaba sancionado. Entonces volvemos a ver una cábala con Paolo Maldini, que vuelve a pasar al centro de la defensa, y al final es un partido que si lo ves repetido, yo aproveché el otro día para verlo. O sea, no es el mejor partido de Italia, ni mucho menos, pero hay decisiones arbitrales que son incomprensibles desde cualquier punto de vista. O sea, son goles anulados, fueras de juego, penaltis no pitados, que bueno, un poco extraño todo. Y al final, pues Italia se queda fuera con un gol en la prórroga en los últimos minutos, que precisamente, quieras que no, falla un poquito Maldini en la marca. O sea, el gol del jugador coreano, que ahora mismo no recuerdo el nombre, es aprovechando una marca un poco light de Paolo Maldini, y marca el gol en el 118, creo que era, y al final Italia se va para casa bastante cabreada. Sí, ¿no? La historia de Maldini es un poco la historia que se repite otra vez y el drama de Italia que vuelve a ocurrir, que yo creo que Italia es el único país que ha perdido una batalla contra las dos Coreas, ¿no? En el 66 sí, con el desastre de Corea del Norte y en el 2002 con Corea del Sur, es un caso único. Y sí, como comentas, Cannavaro sancionado, Nesta lesionado otra vez y Maldini tiene que volver a pasar al centro de defensa. Creo que su pareja en ese partido es Marc Giuliano, que por entonces estaba en la Juventus, luego jugó en el Mallorca y demás. Y era un equipo un poco, una defensa un poco de emergencia, ¿no? Francesco Coco juega por el lateral izquierdo y el partido es lo que dice, es un partido rarísimo, como fue después el de España contra la propia Corea del Sur, que fue peor aún. Yo creo que el árbitro de España fue incluso peor, pero sí, muy, muy controvertido. Italia entra en ese bucle de los coreanos, que sí que son muy intensos físicamente, pierde un poco los papeles dentro del partido, pero bueno, en circunstancias normales ese partido lo tenía que haber ganado fácilmente. Y lo que comentas del gol, el gol lo marca An, que en ese momento jugaba en el Perugia, que después eso es otra historia, como acaba saliendo del Perugia porque el presidente lo echa por haberle marcado ese gol a Italia. Y lo que tú dices es Maldini el que pierde esa marca. Maldini sí que lo recordamos mucho como a balón parado, sobre todo en fase ofensiva, sí era un jugador bastante potente. En fase defensiva, en el balón parado aéreo, flojeaba un poquito más. Y ahí pierde la marca de An está situado por delante en el punto de penalti, el centro viene desde la parte izquierda y An salta y Maldini apenas puede reaccionar y se mete el gol de oro en el 117. Sí. Y además hay que recordar que Italia viene 2 años antes de la Eurocopa del 2000 de perder la final de la Eurocopa también con el gol de oro famoso de Trezeguet, también con Maldini en el campo, y ahí decide Maldini poner fin a su historia con la Nazionale, ¿no? Yo creo que un poco dándose cuenta de que hiciese lo que hiciese, realmente no iba a ser posible y no estaba para él. Claro, ahora vamos a hablar aquí de por qué no está en 2006. Tú lo has comentado, ¿no? Él le dice a Trapattoni, que era el seleccionador después de aquel Mundial 2002, que se acaba, que no va a jugar más partidos con la Azzurra. Posteriormente tenemos la Eurocopa de 2004. Trapattoni lo intenta convocar, hace todo por llevarlo. Él seguía siendo titular en el Milan, seguía teniendo muchos minutos, seguía siendo parte importante y se lo quiere llevar. Pero él se niega a ir. Y eso será también un poco lo que forme parte de que no vaya al Mundial 2006, ¿no? Ahí ya está Marcelo Lippi, no está Trapattoni, ha habido un cambio de entrenador y él cuenta que Lippi también lo llama, pero que decide negarse porque se había negado a Trapattoni
aceptar la llamada de Lippi era una falta de respeto hacia Trapattoni. Entonces, es una de las cosas que comenta él. Luego hay muchos rumores y muchas condicionantes, ¿no? Por un lado, venía de un año muy complicado con lesiones en la rodilla, había jugado pocos partidos en el Milan. Se dice que no se sentía parte de aquella nueva generación de futbolistas italianos. Se dice de Pieri, Totti, Del Piero, Nesta, ¿no? Incluso se comenta que no se llevaba muy bien con Francesco Totti. Bueno, son habladurías y demás, ¿no? Pero él era un jugador más veterano, era un jugador de otra época al final, como tú comentabas, debuta a los 80. Al final es normal, ¿no? Que también quiera dar un paso al lado. Sí, puede ser que haya un poco de todo. Yo creo que más bien que, bueno, Maldini sabemos todos que era elegante dentro del campo y yo creo que esa elegancia la llevaba afuera. Y si es verdad que le había dado el no a Trapattoni en 2004, yo sí me creo que mantuviese su palabra por ese no a Trapattoni y decidiese que lo que le había dicho al seleccionador anterior, mantenerlo. Y un poco yo creo que también puede ir por lo que te comentaba antes, ¿no? Por esa sensación de he jugado 4 mundiales, lo he tenido ahí y no lo he conseguido de ninguna manera. Maldini, de hecho, es el jugador de la historia con más minutos en la historia de los mundiales y no cae eliminado en los 90 minutos nunca, ¿no? Cae 3 veces en los penaltis y una con el gol de oro. Entonces es un poco, creo que esa sensación la tiene que tener una persona en ese momento, ¿no? De decir, yo he hecho de todo y es que no lo consigo y ha tomado el paso y me mantengo firme. Pero es verdad que, como volviendo al principio, que da un poco de rabia, un poco de pena que Maldini no entrase en esa convocatoria, más cuando Marcello Lippi lo había llamado, había insistido hasta el último momento en citarlo y pese a que Maldini acaba la temporada lesionado, tiene problemas de rodilla desde el diciembre y no juega demasiado, pero no acepta la llamada y nos perdimos a ese Maldini campeón del mundo. Totalmente. Y al final le dice que ve el Mundial por la televisión, lo ve como un hincha más, simplemente. De hecho, le ofrecen incluso ser analista y dice que no, que él lo quiere ver como un hincha, no quiere comentarlo por televisión. Y dice, cuando ve que ganan, dice, ok, tengo mala suerte, seré el jugador más perdedor de la historia, aunque reconoce que lo que más le duele es haber perdido aquel partido en Marsella en el que el Milan se tuvo que ir del campo, aunque bueno, eso es otra historia, es otro momento y dará para hablarlo. El último tema que quería comentar, Joel, es para a ver si lo podemos hacer como reflexión final. Hubiera tenido Maldini hueco, aunque lo quiere convocar Lippi, en aquella de Italia 2006, porque al final tenemos a un Cannavaro, que obviamente todos recordamos aquel Mundial, gana el Balón de Oro gracias a su participación en el Mundial de Alemania. Tenemos a un Nesta, que sí acaba lesionado, pero en aquel momento estaba muy por delante de Maldini. Y tenemos a Materazzi, que no partía como protagonista, aunque al final acaba siendo protagonista indiscutible de aquella Italia también. Sí, yo creo que sí, hubiese tenido hueco, ¿no? Cuando Lippi lo intenta llamar hasta el último momento es para que Maldini, si va al Mundial, va a ser titular. Es mi opinión, por lo menos. Lo que podemos discutir es dónde puede tener ese hueco, ¿no? Yo creo que hubiese jugado como lateral izquierdo, porque como comentas, la pareja Cannavaro-Nesta me parece una de las parejas más perfectas que ha habido en la historia reciente del fútbol. No juegan mucho por los problemas que tienen Nesta constantemente de lesiones, pero es que son totalmente complementarios, es una pareja ideal. Además, Maldini en esos años, es verdad que esa temporada en concreto no juega mucho, pero son los 2 años en los que juega en el Milan y él normalmente vuelve a recuperar su posición de lateral izquierdo porque la pareja es Stam-Nesta y esa línea defensiva también funciona a la perfección cuando están los 4 con Cafú en la derecha. Entonces yo creo que hubiese jugado en la izquierda. Lo que no sé qué hubiese pasado cuando Nesta se lesiona, si hubiese entrado Materazzi como central y Maldini se hubiese mantenido, o hubiese sido Maldini el que pasa a central y hubiese entrado ahí un Fabio Grosso por la izquierda, que hubiese sido un condicionante, porque al final Fabio Grosso acaba siendo un jugador fundamental en el Mundial para Italia, fundamental, con ese gol en las semifinales, con el penalti en la final, y Materazzi también, ¿no? Con el gol de la final. No lo sé, yo creo que sí que hubiese sido titular, pero quién sabe, igual hubiésemos estado otra vez ante la misma historia, ¿no? Maldini siendo titular y no hubiésemos tenido ese desenlace ganador para Italia. Totalmente, al final son muchos condicionantes, muchos easy, y bueno, lo que hemos sabido es que Italia ganó su mundial, otro mundial más, el último que ha ganado hasta la fecha en Berlín, y fue sin Paolo Maldini, que se ha ido con 4 participaciones en el mundial y todas de ellas acabando de forma fatídica. Pues ha sido un placer, Joel, hablar contigo de la figura de Paolo Maldini, de un jugador icónico en el fútbol italiano, que no ha tenido suerte en las mundiales, al final es eso, no ha tenido suerte, porque seguramente en el fútbol siempre hace falta un poquito de suerte para brillar, pero es que se quedó tan cerca tantas veces que igual estaríamos hablando, si hubiera tenido esa suerte, de un jugador con un palmarés todavía más impresionante del que tiene actualmente, que es brutal. Un placer, Joel, y nada, te vemos por aquí dentro de poquito porque nos vamos a quedar a grabar otro vídeo también sobre históricos de Italia y el mejor 11 de la selección. Un placer.
Un placer, Irati, gracias. A todos ya sabéis, chicos, dejadnos en comentarios vuestra opinión sobre Paolo Maldini, qué os parecía como futbolista y qué os parece que no haya ganado ninguna Copa del Mundo. Os leemos, pero también suscribiros al canal, activar la campanita y darle like a este vídeo.